Gracias por acompañarnos a su programa Acceso Directo, y créanme que está muy bueno los temas, sobre todo el día que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y estamos platicando con el biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa. Es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, está en el Departamento de Ecología Tropical, en el campus de Ciencias Biológicas de la UADY, y actualmente es administrador de la Asociación Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán. Biólogo Luis Fernando, cuéntenos esto de la conservación de anfibios y reptiles de Yucatán. O sea, ¿en qué ayuda, en qué aporta el ecosistema, el anfibio, los anfibios y los reptiles? ¿En qué aporta? ¿Cuál es su importancia en la naturaleza, doctor? Claro, biólogo, perdón. Claro que sí, Freddy. Bueno, primero que nada, esta es una asociación recientemente creada a base de las necesidades de los investigadores locales que se dedican al estudio de los reptiles y los anfibios. Esta rama se le conoce como herpetología. Herpetología. Herpetología, que es básicamente el estudio de los reptiles y los anfibios. Estos grupos, por más que son muy diferentes evolutivamente y en cuanto a su fisiología, se estudian de manera junta, ya que así se ha manejado desde la época de los griegos. Se han estudiado reptiles y anfibios como un mismo grupo. Sin embargo, anfibios y reptiles son grupos totalmente diferentes. Incluso dentro de los reptiles, actualmente podemos observar que son muy diferentes. Es muy diferente una tortuga a una lagartija, también es muy diferente un cocodrilo a lo que viene siendo una serpiente. Es un grupo muy diverso, el cual todavía no está muy bien definido. Incluso los zoológicos combinan un poco a las tortugas con los cocodrilos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la importancia en este caso de los reptiles? Para empezar, en Yucatán, ¿qué tipo de reptiles hay? Bueno, en Yucatán tenemos varios tipos de reptiles. ¿Cuántos? Tenemos aproximadamente entre anfibios y reptiles, ¿sí? Lo que se tiene el dato. En la península de Yucatán tenemos 183 especies aproximadamente, y se van sumando nuevas especies que han sido encontradas por investigadores tanto locales como internacionales. Entonces no siempre se tiene un número de los conocidos, 183. De los conocidos aproximadamente. Y dígame, ¿cuáles son los más conocidos o los que están aquí en Yucatán? Bueno, tenemos... Yucatán tiene una gran riqueza de reptiles anfibios a nivel península. En la península de Yucatán ¿sí? es una ecorregión muy rica en estos reptiles y anfibios. Nuestra herpetofauna la conocemos nosotros. Sin embargo, si es comparada con otras regiones como Chiapas o regiones del norte, esta composición de reptiles y anfibios queda pobre. Sin embargo, para ser una región tropical está muy bien representada. El dato más o menos son 183 especies de reptiles y anfibios a nivel península. Entre los más representativos podemos encontrar los cocodrilos, podemos encontrar tortugas marinas, tortugas terrestres, tortugas semiacuáticas, podemos encontrar anfibios como ranas, sapos y salamandras. Dígame, ¿cuál es la importancia del cocodrilo en el ecosistema? Bueno, el cocodrilo tiene una gran labor en el ecosistema. ¿Cuál es la labor? Primero que nada, regula poblaciones tanto de peces como de otros vertebrados acuáticos. ¿Cómo cuáles? Pues generalmente peces grandes para que no haya sobrepoblación de estos, y también es un indicador de la salud del ecosistema. Es un indicador. ¿Un indicador el cocodrilo? ¿Por qué? Porque un cocodrilo simplemente no puede vivir en un ecosistema que no hay alimento, que está contaminado, por ejemplo. Los reptiles tienen esta particularidad, Freddy. Generalmente son indicadores de la salud del hábitat, de la salud del ecosistema. Los reptiles son muy difíciles de encontrar en lugares que no son muy buenos ecológicamente, no tienen un buen valor ecológico. O sea que tiene que estar el lugar... tiene que tener un excelente indicador ecológico para que se pueda... Claro, tiene que haber las condiciones idóneas, de acuerdo a las características
de la fisiología de cada reptil. Sin embargo, un lugar desértico no significa que es un lugar que no es saludable, sino puedan haber ecosistemas desérticos, ecosistemas selváticos, en los cuales hay muy buena calidad del hábitat y puede haber algunos que no. Eso depende de si existen reptiles o no. Tortugas. Las tortugas, ¿qué función tienen en la ecología? Bueno, más bien en el ecosistema. Las tortugas tienen varias funciones. Son controladores de insectos. ¿Cómo cuáles? Pues pueden comerse grillos, pueden comerse mantis, también controlan peces, las tortugas semiacuáticas, que podemos encontrar en los cuerpos de agua que hay en la región, en pequeños cenotes también podemos encontrar tortugas, y tienen una gran función. Incluso las tortugas marinas también tienen una función ecológica muy fuerte, ya que también controlan, por ejemplo, invertebrados marinos de los cuales se alimentan, como son las aguas malas y las medusas. La tortuga marina come la base del alimento de las tortugas marinas, de algunas especies, son medusas. O sea, que acaban con las cosas, por decir, depredadoras, ¿no? Claro, uno de las importancias de los reptiles es que como son tanto depredadores como presas, remover una población, incluso una pequeña agrupación de ellos del ecosistema, desbalancearía toda la cadena. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando sobre los anfibios y reptiles en Yucatán y la importancia en el ecosistema. Regresamos. No olvides el atún. Si vamos por una pizza. Hay muchos medios para anunciarte, pero solo nosotros estamos ahí. Para disfrutar de un ambiente natural en la ciudad, Eventos Sociales La Hacienda. Eventos Sociales La Hacienda. Aquí en Pastelería Doña Anita hacemos la diferencia. Ven y deleítate con nuestros pasteles decorados para cualquier ocasión, desde cumpleaños, bodas y aniversarios. No olvides probar nuestros exquisitos postres como panes, pies, brownies y mucho más. Nos respaldan más de 60 años. Visítanos en Pastelería Doña Anita, calle 22, número 201B, por 1719, Colonia México Oriente. Quítate el poch y no te quedes con las ganas. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con el biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, y actualmente él está haciendo sus investigaciones y está administrando la red de conservación de anfibios y reptiles en Yucatán. Y nos decía que son importantes en el ecosistema porque tanto los reptiles como los anfibios son depredadores, pero también son presas, y atentar contra ellos pues cambia todo, podría cambiar todo el ecosistema. Nos vamos por las ranas. Claro. ¿Cuál es la función de la rana? Pues, todo el mundo tiene ranitas, bueno, muchos tienen ranitas, ¿no? Las ven como mascota, pero ¿cuál es la función en el ecosistema? Bueno, las ranas también fungen como indicadores del ecosistema. De hecho, dentro de la herpetofauna son el indicador más fuerte de salud de un ecosistema. Un ejemplo son las ranas acuáticas. No las podríamos tener en un cenote o en un cuerpo de agua local que esté contaminado. Simplemente las ranas, por su ciclo bifásico de vida, pasan un tiempo en el estado larvario y después se transforman en las ranas que conocemos generalmente, que son el estado adulto. Las ranas necesitan ese estado larvario acuático. Y si el lugar donde los adultos depositan estos huevecillos, donde se desarrollan las larvas, está contaminado, pues no se van a dar estas poblaciones de ranas. Biólogo,
decía que usted que es importante tanto los anfibios como reptiles porque nos dan indicadores de que tiene que estar saludable el medio. Claro. El medio. ¿Cómo está la contaminación? Bueno, la contaminación yo creo que está es atentando contra el esto? mayor, uno de los mayores, no el mayor, sino más bien uno de los mayores conflictos que tienen los reptiles y los anfibios, ¿no? Ellos tienen que atravesar esto, sobre todo en las ciudades. Es muy difícil encontrar los reptiles y los anfibios que estaban actualmente. Sin embargo, quedan algunas especies fuertes que se han convertido en plaga por su mayor número. Un ejemplo de eso son los sapos que habitan en la ciudad. Más que sean normalmente nativos, hubo un desequilibrio ecológico y por eso tenemos un gran número de ellos en la ciudad. Y no tenemos otro número de otras especies, ha habido un desequilibrio. ¿Qué de toda esta fauna, qué ha desaparecido? Bueno, por ejemplo, en las selvas bajas, que es lo que más abunda en el estado de Yucatán, estamos ahorita centrando una investigación en tortugas terrestres. Nosotros tenemos una tortuga llamada en maya cocac, en español la conocemos como tortuga de caja amarilla. El nombre científico es Terrapene yucatana. Es muy importante estudiarla, ya que es una especie endémica, o sea, única de la península de Yucatán. No hay en el mundo, acá hay. Solo en la península de Yucatán. Qué interesante. Y la Red de Conservación de Anfibios y Reptiles, junto con asociaciones estadounidenses como American Turtle Observatory, estamos estudiando las poblaciones locales. ¿Qué les ha arrojado estos estudios, estas investigaciones? Bueno, normalmente se conocía mucho esta tortuga en todos lados y la confundían mucho con otra. Ahorita, yendo a los lugares donde se habían reportado anteriormente estas tortugas, encontramos que ha habido un declive en sus poblaciones. Cada vez hay menos y por muchos sucesos, algunos históricos, otros de fragmentación del hábitat. Se ha ido podando la selva baja para hacer campos de cultivo y campos de ganadería. La gente también, por sus costumbres nativas, se comen a esa tortuga, ya sea por creencias de que cura el asma o de que cura alguna otra enfermedad, y también eso ha diezmado a las poblaciones de esta tortuga nativa, que si llega a desaparecer de la península de Yucatán, pues ya no se va a poder encontrar en ninguna otra parte de México. O sea, es endémica. Es endémica. También he podido observar fotos de usted donde está ahora sí con los reptiles. Háblenos un poquito de esto, porque hay sobre los reptiles, ahora sí, o los quieres o los odias. Claro. O sea, hay mucha mitología atrás de los reptiles. Claro, hay muchas falsas creencias acerca de los reptiles. Realmente nosotros los seres humanos, desde que nacemos, tenemos un miedo instintivo hacia las serpientes. Pero eso lo hemos ido desarrollando a través de la evolución del ser humano, porque pues algunas nos han hecho daño en alguna etapa del ser humano. Sin embargo, no todas son dañinas, ¿no? Un ejemplo de esto es que en el estado de Yucatán actualmente contamos con 47 especies de serpientes. Sin embargo, de esas 47, solo 5 especies son mortales para el ser humano. Tienen un veneno muy potente. Estas son la serpiente de cascabel, la víbora de cascabel, la nauyaca real, la nauyaca de Yucatán, la serpiente huelpoch, conocida como cantil también, y la coralillo. La delgadita. La de colores rojo, negro y amarillo. ¿Estas qué funciones cumplen en el ecosistema? Bueno, generalmente también, así como son depredados, generalmente son mayormente depredadores, estas especies de serpientes. Ellos controlan poblaciones, algunas de aves, algunas de invertebrados como los caracoles, otros insectos, algunas comen artrópodos como las arañas, algunas serpientes también comen otras serpientes. ¿Cómo? Algunas serpientes se alimentan de otras serpientes. Un ejemplo de esto es la serpiente conocida aquí en la región como cunei o ecunei, la cual es una de las que alcanza la mayor talla en la región, junto con la boa constrictor, y se alimenta de otras serpientes, inclusive venenosas. Y las coralillos también se alimentan de serpientes. Aún delgaditas. También delgadas. O sea,
se devoran entre ellas. Claro, ¿no? En algunas especies. Sin embargo, actualmente tenemos muchos temores hacia las serpientes y generalmente cosas que suceden día a día en el estado de Yucatán es que cuando entra una serpiente a una casa o alguna escuela, región, generalmente las matan sin saber si realmente son venenosas o no, si pueden causar un daño al ser humano. Incluso las serpientes venenosas, las 5 que te mencioné, Freddy, cumplen un rol ecológico de, como ya te mencioné, que son controladores de poblaciones de otros animales. Y si llegamos a remover estas serpientes, pues vamos a tener un incremento en otros animales, por ejemplo, los roedores. En un campo de cultivo, exterminar completamente a las víboras de cascabel implicaría un aumento en el número de roedores del cultivo, lo cual causaría un daño económico. Tiene beneficios económicos a la agricultura en esa región. Entonces, las serpientes tienen una función y el que estén allí es vital para el ecosistema. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando sobre reptiles y anfibios. Regresamos. Todos alerta, es temporada de incendios. Sigue las recomendaciones de las autoridades para evitarlos. No quemes basura en terrenos y montes. No tires colillas de cigarros ni basura a la orilla de las carreteras. Mantén limpio tu patio. En caso de incendio, llama al 066. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. ¡Qué calor! Si andas en la calle, cuida tu salud y evita golpes de calor. No permanezcas bajo el sol directo por tiempo prolongado. Mantente hidratado y evita bebidas azucaradas o alcohólicas. Utiliza ropa ligera y de colores claros. Realiza tus actividades en espacios ventilados y bajo sombra. Estas son algunas medidas que te recomienda el Ayuntamiento de Mérida para cuidar tu salud. El gobierno del estado te hace las siguientes recomendaciones para cuidar tu salud y la de tu familia. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Toma agua limpia, hervida o clorada. No comas alimentos de la calle. Cuida tu salud. Es bueno para ti y para todos. Servicios de Salud de Yucatán. Gobierno del estado de Yucatán. Blood Salad House, el restaurante que ofrece opciones saludables y mezcla las mejores ensaladas. Ensaladas, blood sandwiches, blood wraps y se pueden armar combos. Los ingredientes perfectos para estar saludable. Cuenta con servicio a domicilio en sus diversas sucursales. Sucursal Prolongación Montejo al 291-8618. Sucursal Pocito 948-2666. Sucursal Colonia México 291-8618. Horarios de servicio lunes y martes de 11 de la mañana a 12 de la noche. Miércoles a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. La educación siempre fue superando límites. Antes el castigo era necesario para educar, hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza. Antes solo se podía aprender en las escuelas, hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio, hasta que levantamos la voz y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Gracias por acompañarnos a este programa Acceso Directo y estamos platicando con el biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa, quien actualmente es administrador de la Red de Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán y además hay investigación. ¿Qué están investigando? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos sobre los cocodrilos. ¿Están desapareciendo? ¿Están aumentando? ¿Qué hay, doctor? Bueno, diálogo. Actualmente, conforme a los cocodrilos, estamos trabajando conjuntamente con asociaciones civiles que se dedican a la protección de los cocodrilos y también genetistas de cocodrilos, porque actualmente en la península de Yucatán se tenía la creencia de que habían 2 especies que habitan en las rías, generalmente la gran mayoría en ría celestún y ría lagartos, pero actualmente se sabe que estas 2 especies por procesos históricos han ido cruzándose entre sí y han creado una tercera especie. O sea, que en realidad no es de nuevo descubrimiento, esa especie siempre ha estado ahí, sin embargo apenas los científicos
sobre todo genetistas de cocodrilos, muy buenos también egresados de la UADY, acaban de arrojar estos datos. O sea, es recientemente ese descubrimiento. Exacto. Y también tenemos varios proyectos. El mayor, podría decirse el proyecto bandera de nuestra asociación, es la conservación e investigación de la tortuga coq-ac o tortuga de caja yucateca. La amarilla. La amarilla, es completamente terrestre. Está muy susceptible tanto a daños en el hábitat, fragmentación del hábitat, contaminación. Sobre todo, yo creo que el principal problema de las tortugas de la región, las terrestres y las semiacuáticas, no las marinas, es el tráfico ilegal, el comercio ilegal de animales. Y de una u otra manera, este tipo de animales endémicos pueden adomesticarse o no, o en este caso de la tortuga, definitivamente tiene que estar en un lugar, en su hábitat. Sí se puede hacer crianza en cautiverio de este tipo de reptiles, sin embargo, al sacar a un animal de su hábitat, estamos cambiando completamente la fisiología, incluso al tenerlo mucho tiempo y que tenga varias generaciones reproductivas, pueden cambiar variaciones en su genética. Y sería un grave error reintroducir una especie sin hacer un control biológico. Por ejemplo, podemos meter enfermedades al ecosistema. Un ejemplo de esto es que en los 80s, desde los 80 se viene dando lo que nosotros los herpetólogos llamamos el declive de los anfibios, que ha sido a causa de una rana que se ha ido trayendo desde África hasta el norte. Bueno, por el comercio de animales, el comercio ilegal de animales, se empezó a vender una rana que ha ido trayendo enfermedades desde el norte de Estados Unidos hasta Sudamérica y ha desaparecido aproximadamente al 80% de las especies de anfibios en toda América. ¿Incluido Yucatán? Todavía no hay reportes de el hongo en Yucatán. Es causado por un hongo. Esta rana normalmente traía un hongo, la cual las especies nativas de América no eran resistentes. Pero hay un reporte cercano en Chiapas. O sea, de que se recomienda que no traigan a otras especies que no son de la región. Se recomienda no introducir especies que no son nativas del estado de Yucatán, ya que pueden traer enfermedades y pueden causar un daño ecológico. Otro ejemplo de esto es la tortuga de orejas rojas, que no es nativa de Yucatán. Aquí lo conocemos como jicotea de orejas rojas y sin embargo actualmente la tenemos habitando nuestros cenotes y está compitiendo con una tortuga que es nativa de la región. ¿Y esto qué puede suceder? Puede suceder que esta tortuga introducida de Estados Unidos empiece a acabarse el alimento de esta tortuga nativa, incluso se reproduce en mayor número, causando que la otra se reproduzca en menor número. Del cambio climático igual. Bueno, en cuanto al cambio climático, actualmente también colaboramos con científicos del Instituto de Biología del UNAM, en donde ellos recientemente acaban de dar unas conferencias para la Asociación de Conservación de Reptiles y Anfibios de Yucatán, en donde nos han enseñado por sus investigaciones que las lagartijas empiezan a ya no tolerar tanto el calor extremo que ha habido en el estado. Generalmente en años anteriores ellos venían aquí a investigar a las lagartijas y las veían en las albarradas y en los árboles. Ahorita las lagartijas tienen que esconderse debido a que hay una mayor apertura de la selva por los nuevos fraccionamientos y estas lagartijas no soportan el calor, que es extremo. ¿Y qué puede pasar? Puede haber extinciones locales en los sitios donde se conocían a estas lagartijas y que estas lagartijas cada vez su distribución sea más sureña hacia lugares no tan calientes. O sea, que pueden desaparecer. Pueden desaparecer de las localidades donde se conocían. En este caso, por la expansión de la mancha urbana en Mérida, ¿cómo ha afectado a los anfibios, a los reptiles y hacia dónde están emigrando? Generalmente, sobre todo los anfibios, como tienen un ciclo de vida bifásico, como te mencioné anteriormente, y necesitan del agua
porque tienen piel permeable y necesitan humedecer siempre su piel. Al haber tanto calor por el cambio climático y la fragmentación del hábitat por la construcción de nuevos fraccionamientos en la ciudad, estos van a tender a desaparecer de toda la ciudad. Solo especies resistentes que se reproduzcan muy rápidamente, como los sapos, son los que van a estar presentes. Sin embargo, estos ya en este momento perderían su valor ecológico, eliminarían las plagas de insectos. Así rapidísimamente, biólogo, ¿qué pasa si desaparecen los anfibios, las ranas? Bueno, lo notaríamos, si desaparecieran en todo el mundo, o por ejemplo en Yucatán, un ejemplo más local, las ranas, los sapos, pues nosotros estaríamos llenos de moscos a todos lados. Hay lugares del estado donde ya por los cambios de temperatura tan drásticos no se tienen estos controladores biológicos de insectos como los mosquitos, entonces nosotros estaríamos llenos de insectos a cada rato. Es la gran función de... Es una de las funciones ecológicas de los anfibios, por ejemplo. Pues, biólogo, gracias por esta plática. Fue interesantísima esta plática y sé que están investigando, sé que están aportando a la humanidad y a la ciencia. En este caso, biólogo Luis Fernando, gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Gracias. Muchas gracias.